El reloj de pared en el dormitorio marcaba las 11:58 de la noche, proyectando una sombra alargada sobre Joaquín, quien permanecía inmóvil, conteniendo el aliento mientras observaba a su esposa Amara abandonar el lecho con la delicadeza de una brisa nocturna. En la penumbra de la habitación, el silencio del barrio de Triana parecía volverse más denso, roto únicamente por el tic-tac rítmico que marcaba el paso de una vigilia que Joaquín ya conocía demasiado bien. Durante las últimas 3 semanas, su vida se había transformado en una espera silenciosa y dolorosa. No era la primera vez que veía a Amara deslizarse hacia la oscuridad. Cada medianoche, sin falta, ella se marchaba con un sigilo que rozaba lo irreal, dejando tras de sí una estela de dudas que Joaquín no sabía cómo nombrar. Él esperó, contando los segundos en su mente como si fueran los latidos de un reloj de arena, permitiendo que el eco de los pasos de su esposa se perdiera en el pasillo de baldosas antiguas. Cuando finalmente escuchó el crujido sutil de la puerta en la planta baja, Joaquín se incorporó. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío, un contraste agudo con la calidez de las sábanas de lino que aún conservaban el rastro del cuerpo de Amara. Caminó sin hacer ruido, guiado por la luz de la luna que se filtraba por las persianas de madera, iluminando los cuadros familiares y los recuerdos de una vida compartida que ahora, bajo el manto del secreto, se sentía extrañamente ajena. Al llegar a la parte superior de la escalera, Joaquín se detuvo, envuelto en su bata de seda clásica. El aire en la casa de Sevilla olía a un jazmín nocturno que entraba desde el patio, ese aroma tan propio de las noches andaluzas que suelen invitar al descanso y la paz. Sin embargo, para él, esa fragancia se sentía cargada de un misterio asfixiante. Bajó los peldaños uno a uno, midiendo cada movimiento para no perturbar el silencio de la madrugada. Al llegar al recibidor, sus ojos se fijaron inmediatamente en la rendija inferior de la puerta del garaje. Un haz de luz dorada escapaba desde el interior, cortando la oscuridad como una advertencia silenciosa. Su corazón golpeaba sus costillas con una insistencia que rayaba en el pánico. ¿Qué podía estar haciendo su compañera de hace décadas, una mujer que siempre había sido el pilar de su moralidad y su fe, encerrada a estas horas en un lugar tan mundano como un garaje? Los pensamientos más oscuros, alimentados por el miedo a la pérdida, regresaron con fuerza. ¿Acaso había dejado de conocer a la mujer con la que había construido su mundo? Se acercó a la madera barnizada, sintiendo su textura bajo los dedos temblorosos. Inclinó la cabeza, aguzando el oído para captar algún indicio que disipara la tormenta que arreciaba en su pecho. Escuchó entonces un susurro casi inaudible, una melodía suave que Amara tarareaba con una concentración absoluta, algo que le recordó a los días en que ella soñaba con mundos que nunca se atrevió a habitar. Joaquín estiró la mano, buscando el pomo con la intención firme de entrar y terminar con esa angustia. Necesitaba verla a los ojos y pedirle una explicación que devolviera la luz a su hogar. Sin embargo, cuando sus dedos rodearon el metal frío y ejerció presión, el mecanismo no cedió. El pomo estaba rígido, bloqueado por una presencia nueva y hostil. Amara había instalado una cerradura, un muro físico que no existía antes de que empezara este extraño ritual nocturno. La impotencia lo invadió, dejándolo vacío. Se quedó allí apoyado contra la puerta, sintiendo como el miedo a lo desconocido lo paralizaba en mitad del pasillo, incapaz de llamar por temor a lo que la respuesta pudiera revelar. Con el corazón latiendo con fuerza, Joaquín regresa a la cama justo antes de que el reloj marque las 2 de la mañana, preguntándose si su matrimonio de décadas es ahora un refugio de secretos. Si este misterio en el corazón de Triana les ha cautivado y valoran los detalles de esta historia, por favor, escriban el número 8 en los comentarios para saber que nos acompañan en esta vigilia nocturna. Su presencia es muy importante para nosotros. Si aún no forman parte de nuestra familia, los invito a suscribirse y activar la campana. Su apoyo es el aliento que nos permite seguir creando relatos que informan y transforman el alma. Ahora, continuamos para descubrir qué secretos aguardan en la penumbra. La duda es como el salitre en las paredes. Joaquín, si no la limpias pronto, acaba por derrumbar la casa entera, sentenció Diego mientras servía un segundo café con leche en la terraza frente al río. El sol de la mañana en Sevilla comenzaba a calentar las mesas de metal, proyectando el reflejo dorado del Guadalquivir sobre las fachadas de Triana. Joaquín suspiró, revolviendo el azúcar en su taza con una lentitud que denotaba su agotamiento físico y mental. Había dormido apenas unas horas, perturbado por el eco del cerrojo de la noche anterior y el peso de las preguntas sin respuesta.
Diego lo observaba con esa mirada pragmática que solo los viejos amigos se permiten, una mirada que no buscaba consolar, sino despertar. Joaquín le confesó entonces lo que lo atormentaba más allá de las ausencias nocturnas, los rumos extraños que tomaba el dinero familiar. Le habló de las facturas de una antigua tienda de bellas artes cerca de la calle Sierpes y de cargos inusuales de una fundición que no lograba comprender. Diego se inclinó hacia adelante, su voz bajando un tono entre el bullicio de los vecinos que disfrutaban de sus tostadas con aceite y tomate. Sugirió que Amara podría estar ocultando algo grave, algo que pusiera en peligro la estabilidad que habían construido con tanto esfuerzo. Joaquín intentó defenderla, apelando a los años de lealtad, pero las palabras de su amigo se clavaban como astillas en su confianza ya agrietada. Al regresar a su hogar, el destino pareció querer confirmar sus peores temores. Un mensajero lo esperaba frente a la cancela con una caja de madera pesada y voluminosa. Joaquín firmó el recibo con caligrafía temblorosa, notando el remitente, una empresa de suministros industriales para escultores y pintores. Tras entregar una propina generosa al joven mensajero, manteniendo la cortesía tradicional sevillana incluso en su angustia, arrastró el paquete hasta el recibidor. El peso era considerable, un recordatorio físico de que el secreto de Amara estaba creciendo, materializándose en objetos que él no tenía permitido conocer ni tocar. Minutos después, Amara entró por la puerta principal. Al ver la caja, su expresión habitual de calma se transformó en una mezcla de alarma y una determinación defensiva que Joaquín nunca había visto. No hubo un saludo cálido ni el habitual comentario sobre el clima de la tarde. Con una fuerza sorprendente, tomó el paquete y, sin mediar palabra ni mirarlo a los ojos, se dirigió hacia el fondo de la casa. Joaquín lo observó caminar con la espalda rígida, como si llevara el peso de un mundo entero sobre sus hombros. Joaquín se queda solo en el pasillo, escuchando cómo el cerrojo del garaje se desliza una vez más, aislándolo del mundo de su esposa. El silencio en la cena era tan espeso que el sonido de los cubiertos contra la porcelana parecía un grito en mitad de la noche sevillana. Joaquín apenas probó su plato, observando de reojo cómo Amara movía la comida de un lado a otro sin apetito alguno. La luz cálida de la lámpara del comedor, que solía invitar a largas charlas sobre el día, hoy solo servía para resaltar la distancia que crecía entre ellos. En una esquina, el portal de Belén que habían montado juntos apenas unos días atrás, con sus figuras de barro y musgo fresco, parecía observar con una quietud solemne el naufragio emocional de la pareja. Joaquín no pudo evitar fijar su vista en las manos de Amara. Allí, bajo la servilleta de lino que ella apretaba con nerviosismo, asomaba un rastro sutil de pintura azul cobalto que la piel oscura no lograba ocultar del todo. Ese pequeño rastro de color fue el detonante. Joaquín dejó caer el tenedor sobre la vajilla y, con una voz que temblaba entre la vulnerabilidad y la urgencia, rompió el pacto de silencio. No hubo gritos, solo una pregunta cargada de años de compañerismo. ¿Por qué el garaje, Amara? ¿Por qué ahora? Ella levantó la mirada, y Joaquín vio en sus ojos una mezcla de alivio y un temor profundo a no ser comprendida. Con voz queda, Amara comenzó a hablar de un pasado que Joaquín creía conocer, pero que ella había enterrado bajo capas de responsabilidad. Habló de su infancia en Nigeria, de cómo sus padres le habían enseñado que el arte era un lujo que su familia no podía permitirse tras emigrar a España. Y de cómo el dibujo fue sacrificado en el altar de una vida práctica en Sevilla. Le confesó que el garaje se había convertido en su único refugio, el lugar donde finalmente se atrevía a reclamar la identidad que había postergado durante décadas. No te oculto a alguien, Joaquín, me oculto a mí misma porque temía que vieras mi sueño como una tontería de la vejez, susurró ella mientras las lágrimas asomaban por fin. Joaquín sintió que una parte del peso en su pecho desaparecía, pero la duda sobre el contenido de la caja y el motivo de tanto hermetismo seguía allí, latiendo como una herida abierta. Amara se levantó, rodeó la mesa y le tomó las manos con una fuerza que le recordó a sus años de juventud. La intensidad de su súplica era casi religiosa, imbuida de la misma pasión que Joaquín ponía en sus planos de arquitectura. Ella le explicó que estaba trabajando en algo que no podía ser interrumpido por juicios externos ni por la mirada de nadie, ni siquiera la de él, hasta que estuviera terminado para su aniversario. Joaquín la miró, viendo por primera vez en semanas a la mujer valiente y decidida de la que se había enamorado, y no a la sombra esquiva que se escabullía a medianoche. Amara apretó sus manos y le pidió, dame 14 días, Joaquín.
Solo 14 días para terminar mi alma y mostrártela sin miedo. Joaquín acepta el pacto, pero esa noche, al quedarse solo, se pregunta si 14 días serán suficientes para sanar la grieta que el secreto ha abierto en su corazón. Si este pacto de 14 días ha conmovido su corazón y desean descubrir si la fe de Joaquín será recompensada, por favor, escriban el número 3 en los comentarios. Me hace muy feliz saber que están ahí, compartiendo este viaje de esperanza con nosotros. Si aún no se han unido a nuestra comunidad, los invito a suscribirse y activar la campana. Su apoyo es el motor que nos permite seguir creando historias profundas que informan y transforman el alma. Ahora, retomemos nuestro camino para ver qué sucede cuando el silencio finalmente se rompe. Joaquín regresaba a casa con un paquete envuelto en papel de seda, sintiendo que el peso en sus manos era mucho más ligero que la incertidumbre que había cargado en el alma durante semanas. Las calles de Sevilla se teñían de un dorado invernal mientras el sol de la tarde se filtraba entre los callejones del centro, creando una atmósfera de paz que Joaquín finalmente empezaba a compartir. Aquella mañana, antes de dirigirse a la tienda de arte, había tomado una decisión que cambió el rumbo de su angustia. Había llamado a doña Patricia, su suegra, buscando una pieza del rompecabezas que su esposa se negaba a entregar. La voz de la anciana, filtraba por la nostalgia de los años vividos en su pueblo de Huelva, le había revelado una verdad dolorosa. Amara poseía un talento natural tan inmenso que asustaba. Un don que ella misma aceptó enterrar bajo el peso de las responsabilidades familiares y la búsqueda de una seguridad que nunca le dio la felicidad completa. Con esas palabras resonando en su mente, Joaquín entró en el Pincel de Oro, una tienda de suministros de arte antiguo cerca de la Plaza Nueva donde el aire saturado de olor a madera, lino y aceite de linaza parecía detener el tiempo. Allí, entre estantes de pinceles de Marta y tubos de pigmentos puros, comprendió que su papel no era el de un vigilante, sino el de un guardián de sueños. El dependiente, un hombre de cabellos canos que apreciaba la seriedad de un cliente decidido, lo asesoró con paciencia. Joaquín eligió lo mejor, un set de óleos profesionales, espátulas de acero flexible y lienzos de grano fino. Al pagar, dejó una propina generosa, un gesto que en Sevilla marcaba no solo el agradecimiento, sino el respeto por el conocimiento compartido. Al llegar a su hogar en Triana, Joaquín no intentó abrir la puerta del garaje ni exigió explicaciones. En su lugar, depositó el paquete con delicadeza sobre el suelo de baldosas frente a la entrada prohibida. Junto al regalo, dejó una pequeña nota escrita con su caligrafía de arquitecto, para que nunca dejes de respirar, Amara. Tu sueño es el mío. Esa noche, Joaquín no se quedó en la cama contando los minutos de ausencia de su esposa. Se sentó en el patio, bajo el frescor de la noche andaluza, escuchando el murmullo casi imperceptible que provenía del interior del garaje. Ya no era el sonido de un secreto amenazante, sino el eco de una creación que buscaba su lugar en el mundo. Cerca de la 1 de la madrugada, Joaquín escuchó el sonido metálico del cerrojo. No se movió de su silla, respetando el espacio que su esposa tanto necesitaba. La puerta se abrió apenas unos milímetros, lo justo para que una mano delgada y manchada de colores oscuros alcanzara el paquete envuelto en seda. Joaquín cerró los ojos y, en la quietud de la noche, pudo jurar que escuchaba una risa suave y cristalina, una vibración de alegría pura que Amara no había dejado escapar en años. Era la risa de alguien que finalmente se sentía visto y apoyado sin condiciones ni juicios previos. La luz dorada que emanaba del garaje iluminó por un instante el patio de la casa, simbolizando el fin de la desconfianza que casi derrumba su matrimonio. Mañana es nuestro aniversario, Joaquín. Mañana el garaje dejará de ser un refugio de sombras para ser un lugar de luz. La luz del atardecer sobre el Guadalquivir bañaba la ciudad de un naranja místico cuando Amara, con las manos aún manchadas de azul cobalto, invitó finalmente a Joaquín a cruzar el umbral del garaje. El aire denso de la tarde sevillana parecía contener el aliento mientras Joaquín seguía a su esposa. Sintiendo como los latidos de su corazón marcaban el ritmo de una reconciliación que había aguardado entre las sombras de la duda. Aquel espacio que durante semanas había sido un santuario de cerrojos y sospechas, se abrió ante él revelando una atmósfera saturada de aroma a trementina y óleo. Un perfume que ahora Joaquín asociaba con la libertad recobrada de la mujer que amaba. Al encenderse las lámparas de estudio, la penumbra retrocedió por completo, disipando para siempre los oscuros nubarrones de desconfianza que su amigo Diego le había sugerido en las terrazas de Triana. Amara se acercó al fondo del garaje y,
con un movimiento solemne y pausado, retiró la gran lona blanca que cubría la pared principal. Joaquín quedó petrificado, incapaz de articular palabra alguna frente a la magnitud de lo que sus ojos contemplaban en ese rincón de Sevilla. No era simplemente un cuadro, era un mural de dimensiones épicas que capturaba el alma de su vida compartida bajo el cielo de Andalucía. Pero transfiguraba por una paleta de colores vibrantes y oníricos que desafiaban la realidad. La pintura mostraba su hogar envuelto en cielos púrpura y flores de matices inexistentes, reflejando la pasión que Amara había mantenido cautiva durante décadas. Sin embargo, lo que más conmovió a Joaquín, provocando un nudo en su garganta, fue la presencia de 3 pequeñas figuras infantiles abstractas, hechas de luz y remolinos de color, que caminaban de la mano entre las representaciones de él y su esposa en el centro de la obra. Con lágrimas surcando sus mejillas, Amara le confesó que había pintado esas 3 figuras sin un plan consciente, dejándose llevar por una intuición profunda y misteriosa durante aquellas madrugadas de soledad y pinceles en el garaje. Le habló de cómo cada trazo era una pieza de su propia identidad recuperada, una respuesta a la sed de arte que sus padres le habían prohibido saciar en su juventud. Mientras contemplaban la obra, Joaquín comprendió que su nobleza al respetar el pacto de los 14 días había sido el puente necesario para que Amara cruzara de vuelta hacia sus propios sueños. Tras la intensidad emocional del hallazgo, compartieron una cena íntima de bacalao con tomate, permitiendo que los sabores tradicionales y el calor del hogar sellaran su nuevo pacto de amor y transparencia. Pero antes de que la velada terminara bajo las estrellas sevillanas, Amara extrajo un sobre blanco de su bolsillo con manos temblorosas. Al abrirlo, Joaquín descubrió que la vida les tenía preparada una sorpresa que superaba cualquier trazo de pincel, la noticia médica de que su familia se multiplicaría milagrosamente por 3. Joaquín miró el cuadro y luego el sobre, dándose cuenta de que Amara había pintado su futuro antes de que la ciencia se lo confirmara. El llanto a coro de Thomas, Mateo y Christopher llenaba la casa de una vitalidad que Joaquín nunca imaginó encontrar tras la fría puerta de un garaje. Ha pasado exactamente un año desde aquellas madrugadas cargadas de incertidumbre en el barrio de Triana, y hoy el aire de Sevilla parece vibrar con una alegría renovada que se extiende por cada rincón de la vivienda. Joaquín se detiene un momento para observar el mural que ahora preside el salón principal, una obra maestra de colores vibrantes que les recuerda cada mañana que la paciencia es el lenguaje más puro del amor. Aquellas 3 figuras infantiles que Amara pintó en la penumbra, mucho antes de que el destino les revelara el milagro, son ahora 3 pequeños seres de carne y hueso que llenan el hogar con una energía inagotable, disipando cualquier rastro de las sombras del pasado. El antiguo garaje ha dejado de ser un refugio de secretos para convertirse formalmente en el estudio Amara. Un santuario inundado por la luz dorada del sur donde los caballetes y el aroma a óleo conviven en perfecta armonía con el bullicio de los niños. Para Amara, pintar ya no es un acto de huida, sino una celebración de su identidad recobrada. Sus cuadros ahora narran la historia de una mujer que se atrevió a soñar de nuevo. Joaquín recorre las mismas calles cerca del Guadalquivir donde antes buscaba consuelo, pero ahora lo hace para compartir con orgullo los triunfos de su esposa y las travesuras de sus hijos. Diego observa la escena desde el patio, admitiendo con un brindis silencioso que la nobleza y la confianza de su amigo fueron los pilares que sostuvieron esta felicidad. La celebración del primer cumpleaños de los trillizos ha unido a toda la comunidad en un ambiente de fiesta y gratitud profunda. Doña Patricia contempla a sus nietos con ojos que han recuperado el brillo de la juventud, sabiendo que su hija finalmente respira con plenitud y libertad. Bajo el cielo despejado de Sevilla, el aroma a jazmín se mezcla con la alegría del momento mientras Joaquín levanta su copa de vino de Jerez, cruzando su mirada con la de su esposa en un pacto de amor eterno. Brindan por la valentía de perseguir lo invisible, por la bondad que no exige explicaciones y por la vida que florece cuando nos atrevemos a abrir las puertas de nuestro corazón. Al caer la tarde, cuando la paz regresa al patio y los pequeños descansan, Amara se acerca a Joaquín y lo rodea suavemente con sus brazos. Hay una chispa nueva en su mirada, la misma pasión que Joaquín vio aquella noche frente al mural inacabado. Con una voz que promete nuevos horizontes y desafíos compartidos, ella se inclina y le confiesa que su espíritu creativo no tiene límites. Joaquín, he empezado un nuevo lienzo, y creo que esta vez necesitaremos un jardín más grande.